crecimiento en el cual a la gente, hermano, la presionan y empiezan a formarle una doctrina por un versículo. La Biblia, cuando hace una doctrina, ella misma forma la doctrina. Las Sagradas Escrituras, hermano, están tan bien hechas, Dios, es que las hizo Dios, po. Entonces, es lo mismo que cuando Pablo dice en el pueblo de Corintios, dice, las mujeres callen en la congregación y pregunten a sus maridos sus casas. Y formaron una doctrina de eso, por hermano. Y resulta que el mismo Señor Jesucristo dice, ya ahora en mi reino, dice, en el reino de los cielos, no hay judío ni griego, ni hombre, ni mujer. O sea, para Dios, todos los que aceptamos que vivimos en el reino de los cielos, ¿cuántos creen que el reino de los cielos está aquí? Entonces, si aceptamos eso, no podemos mirar a la mujer más abajo, porque dice la Biblia que la mujer y el hombre tienen la misma estatura en su reino. Entonces no puedo hacer una doctrina de una palabra que salió de Pablo, porque eso fue un problema que tuvo ahí, que no me voy a poner ahora a enseñarles de historia y de todo eso. Eso fue un problema ahí. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, hermanito. Qué importante pregunta le decía a mi nieto, la que me hiciste, y vamos a basarnos en este versículo, hermano, para seguir con este tema de lo que es la formación del hombre. Estamos hablando del pecado. Empezamos, todo esto partió por los niños, porque alguien tuvo por ahí experiencias con Dios y vio niños en el infierno. Y eso no puede ser. Por eso hay que tener cuidado de las cosas que por ahí se digan y que empiecen a hacer algún tipo de doctrina de este tipo de situaciones, hermano. Y empecemos a mandar niños al infierno, porque Dios no hace pecadores. Dios hace gente impecable, hace buena semilla. Eso dice la Biblia, Mateo 13, ¿se acuerda? Un hombre salió a sembrar. ¿Quién fue ese hombre? Dios, Jesús. ¿Y qué es lo que sembró Jesús? Buena semilla. Por eso nosotros todos venimos del cielo como buena semilla. Por eso Dios dice en su palabra que Él nos conoció antes que entrásemos al vientre de nuestra mamá, ¿cierto? Porque éramos semillas. ¿Qué es lo que es una semilla? ¿Se acuerda? Una información genética. La información del gen. Supongamos si el gen, yo tengo aquí una semilla de poroto y digo, si esta la planta no me va a salir una mate de maíz, me va a salir una mate de poroto, porque conozco la semilla. Entonces yo le digo al poroto, antes que te sembrara, le voy a decir a la mata, yo te conocía. Sabía que iba a salir una mate poroto. ¿Se fija? A cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos conoce desde antes. Por eso vamos a hablar un poquitito, también le dije que íbamos a hablar un poco de las leyes naturales de Dios y de la ley y también, hermano, de cómo está hecha la naturaleza de Dios. Entonces, porque Dios formó, hizo, y el hombre mal ocupa todo lo que Dios hizo. Es como que Dios nos entregó un fondo, ¿cierto? Hermoso, lindo, para que nosotros lo disfrutásemos, pero empezamos a matar los pajaritos, empezamos a contaminar las aguas, los peces empezaron a morir, empezamos, hermano, a confeccionar cosas que empezaron a destruir ese mundo hermoso. Entonces, no era la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros viviésemos bien. Él nos hizo para que viviésemos bien. El problema que se produjo entre Dios y nosotros es que cuando comimos del árbol del bien y el mal, Satanás le dice a Eva, come nomás, le dice, vaya a ser como Dios. ¿Se acuerda cuando leímos esos versículos? ¿Se acuerda o no? Por eso quiero seguir con este tema, hermano. Mire, voy en la hoja 6 hasta hoy día, si es que llegamos a las 6, pero son 70 y tantas. Así que imagínense. No, si no creas, si no vamos a pasarnos todo el año en esto, hermano. Si llego como hasta las 10 nomás, después el próximo año seguimos en el otro nivel. ¿Ah? Pero Satanás le dice a Eva, come nomás, le dice, si vaya a ser como Dios. ¿Se acuerda? En Génesis, le dice ahí en el capítulo 3, parece. ¿Ah? Y después que ellos desobedecen y comen del árbol del bien y del mal, ¿qué dice Dios con su hijo? ¿Qué dice? Y ahora ellos son, ¿cómo dice? Como uno de nosotros. ¿Lo dijo Dios? ¿El diablo le dijo una realidad? ¿Cómo dicen que el diablo es mentiroso? ¿Ah? ¿Qué es lo que es mentira entonces? Ya, vamos a entrar en otro tema ahí. Pero ahora ellos son como uno de nosotros, dice ahí la palabra del Señor que Dios habla. O sea, ¿cómo es Dios? Autónomo.
se manda solo. Dice la Biblia que nadie lo manda. Por eso Jesús dice ahora, el que quiere venir conmigo. Yo quiero que parta de esas cosas básicas. El que quiere venir conmigo, tome su cruz. El que quiera. Y los hermanos ahora le andan cortando la cabeza a la gente el que no quiere seguir a Jesús. Estamos peor que esas religiones cérrimas, hermanos. Ya hablamos a veces del pueblo musulmán y todo eso. Y nosotros a veces estamos peor. Falta poquito para que los tratemos de infieles y todas esas cosas nomás. No, nosotros tenemos que jugárnoslas por la gente. El poquito minuto que Dios nos dio aquí, hay que jugársela por la gente, hay que ayudar para que la gente sea salva. Dice la Biblia que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Y no hemos olvidado de esos versículos, por hermano, que debemos llevarlo en el corazón. Entonces dice la palabra del Señor que ahora somos autónomos. Y como somos autónomos, usted decidió venir hoy día a la iglesia. A lo mejor sintió algo en su corazón, una necesidad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te ayuda, pero no te obliga. A veces le dice el Espíritu Santo, anda a la iglesia porque allá te voy a bendecir. Le habla el Espíritu Santo. Allá te voy a ayudar. Y uno viene a la iglesia. Y aquí viene Dios y lo bendice y lo ayuda. ¿Ah? Y a veces el Señor le dice a uno, oye, dame esto porque lo necesito para mi obra. Ah, no, Señor, me costó muy caro. ¿Te fijas? Entonces no siempre, porque Dios nos hable, significa que andamos en el hilo de Dios. A veces le obedecimos, a veces estamos de acuerdo con Él, a veces no. A veces no estamos de acuerdo. ¿Usted quiere esto, Señor? Yo no quiero. Y Dios no te obliga. Imagínense Gedeón, quiero hacer esto contigo porque quiero libertar al pueblo de Israel, quiero bendecirlo, para que salgan de sus miserias. Y Gedeón le dice, Señor le dice, espérame un ratito, le dice. ¿Ah? Yo voy y vuelvo, le dice. Y le contesta a Dios, a mí me parecen increíbles esas cosas. Y Dios le contesta y le dice, mira Gedeón, aquí estaré, aquí te esperaré hasta que tú vuelvas, le dice. ¿Cuántas veces le hemos hecho promesa al Señor y Dios todavía sigue esperando? A lo mejor le prometiste algo a Dios hace años. Todavía está Dios con la esperanza que lo hagáis. ¿Ah? Así es de fiel. Mire qué lindo, ¿ah? Un aplauso al Señor por eso. Amén. Agradecemos al Señor. Bien, vamos a hablar de este versículo, hermano. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Tiene la Biblia ahí? Amén. ¿Lo leemos juntos? Mire su Biblia ahí. Y dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe que mi nieto buscó este versículo? Porque él estaba hacía tiempo antes, parece que lo había leído él, estudiando las Sagradas Escrituras, y me hizo la pregunta. Entonces dije, busca el versículo, que no lo tengo. No sé de qué parte de la Biblia me habla, porque no se acordaba él, hasta que lo encontró. Se demoró como 2 semanas, pero lo encontró. Y veníamos conversando sobre el tema, para acá. En pecado, dice, me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado. Formado y concebido. 2 palabras que tenemos que nosotros... Si me ayudas con la pizarrita un poquito, sería estupendo. ¿Ah? Vamos a hacer unos poquitos dibujos, por eso les pido a los hermanitos que no se queden tan atrás. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo quiero que... tengo aquí unos... ¿Cuántos se llama uno? El diccionario etimológico ahí. Yo le decía a mi nieto, tenemos que ir a la etimología de las palabras, buscarlo profundo. ¿Qué de verdad significa? Porque las interpretaciones indoeuropeas que tenemos hoy día para nuestros idiomas romances, que no son idiomas puros nuestros idiomas, han tomado muchas interpretaciones muy distintas a la originalidad que cuando nació la palabra, cuando se confeccionó la palabra, esa palabra, cualquiera sea la palabra. Entonces, podemos nosotros ver en el diccionario etimológico, hermano, yo se lo voy a leer aquí y le voy a decir qué significa concebir. La etimología de concebir. El verbo concebir viene del latín concipere, que significa tomar enteramente, contener o concebir, compuesto por el prefijo con, unión, junto o reunido. Eso es la palabra concebir.
En otro diccionario etimológico, que más o menos son los que yo me manejo de estos temas, dice definición de la palabra concebir. Y dice, el verbo activo y transitivo se refiere a entender, pensar, percibir o comprender en encontrar algún argumento o justificación en las acciones y los sentimientos de alguien. Principiar o entablar o seguir con algún cariño, efecto o pasión también. Verbo intransitivo. Se dice también de una hembra o de una mujer. Cuando se está hablando de una hembra, en el sentido pluralizado, se está hablando de un animalito también, por eso dice la palabra mujer aparte. Se dice de una hembra o de una mujer en quedar embarazada o preñada. Formar en alguna representación, idea o concepto de algo. Este vocablo se puede utilizar como transitivo. Ya, leí 2 diccionarios etimológicos y creo que quedamos muy claritos con el tema. Se refiere entonces a la palabra concebir. Yo concibo una idea, ¿cierto? Estoy pensando, estoy concibiendo también. En pecado me concibió mi madre. ¿Ah? Entonces, concibo una idea. Entonces alguien me dice, ¿de dónde sacó esa idea, pastor? No sé, la he concebido en el Señor, puede decir uno, ¿cierto? O estaba en tal parte, tranquilo, y nació esta idea, concebí una idea, nació una idea. Entonces, y empieza uno a mover, digamos, la palabra concebir. También la palabra concebir, decíamos, que venía del verbo concebir del latín, que significa tomar enteramente, o contener, o concebir, que es producir una idea, producir algo, nacer algo, nacer. Entonces, a ver, yo quiero poner algo bien simple. Concebir puede ser, por decir algo, nacer. Amén. En pecado he nacido, he sido concebido. ¿Ah? En pecado he nacido, he sido concebido. Podría ser. Bueno, podemos poner varias palabras. O posiblemente yo pensaba y decía, Señor, bueno, si alguien se une en adulterio, un hombre con una mujer, ¿van a concebir el pecado, sí o no? ¿Ah? Esa es una relación de pecado, una relación de adulterio, una relación de fornicación. Entonces, si hay una relación de fornicación, nació también. Si hay una relación de adulterio, también nació. ¿Ah? ¿Cierto? En adulterio, en fornicación, en lo que sea, la gente nace igual. Porque vamos a ver un poco la naturaleza de Dios y las leyes naturales de Dios. Entonces, ¿cómo hemos aplicado más cosas? Por eso Dios ahora nos echa la carga a nosotros. Antiguamente, antes del pecado, ¿qué es lo que pasaba con Dios y Adán y Eva? Dice la Biblia que estaban tan unidos que Adán se paseaba como con su amigo y Dios se paseaba con Adán en el huerto como que si fuera su amigo. Eso se había perdido. Y digo se había perdido porque se vuelve a restaurar con nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense que Él vuelve a decir, ya no más como siervos, sino ahora nuevamente como amigos. ¿Se fija? Juntitos. Antiguamente era así, antes de haber faltado, de haber tenido esa desobediencia a Adán y Eva, también se caminaba igual, como amigos, eran amigos. Pero después que vino Jesús al madero de la cruz, vuelve a restaurar esa vía. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la vía de restauración. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Hemos quedado claro entonces que concebir es nacer una idea, nacer una persona,
O da a luz, dice alguien. O se me iluminó, dice uno, una idea, ¿se ha fijado? ¿Ah? Porque nace algo. Eso que nazca no significa cómo fue hecho. Lo vamos a ver a través de la Biblia. Eso que nazca alguien, porque, a ver, usted puede tener una idea, se le viene a la luz algo que puede ser bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? A lo mejor va a ser malo. ¿Se fija? Y la idea no va a funcionar bien, porque lo está haciendo de mala manera. ¿Me está entendiendo más o menos lo que quiero explicar? Entonces, la idea es buena. Le vino a luz algo bueno, pero la forma de hacer la idea que usted quiere hacer es mala. Que no es lo mismo. No es lo mismo la luz que se le vino a la forma en cómo usted va a fabricar la idea de esa luz. No es lo mismo. Por eso vamos a leer algunas cositas. Quiero que vayamos, hermano, a ver. Lo primero que hemos aprendido, que la doctrina de la palabra de Dios está en toda la Biblia. Son valores, son conceptos y principios de Dios bíblicos, de las Sagradas Escrituras. Entonces, nunca a usted le formen una doctrina si no está en toda la Biblia. Yo puedo hablar de que los niños se van al cielo y lo vimos en varias partes de la Biblia, y aquí tengo una cachada de versículos más que cuando pasamos el trocito de los niños, yo no leí más porque eran muchos, y a lo mejor lo voy a aburrirlo con tantos versículos, pero muchos versículos hay sobre eso. Pero si usted me ayuda, vamos a ver. Ya. Si usted me ayuda, en el Salmo 119, Salmo 119, si lo vemos ahí, Salmo 119, si vamos Salmo 119, versículo 73. A ver si me ayuda ahí. Mire. Vamos a empezar a ver algo. Versículo 73. Esta pregunta, por eso la quiero contestar bien, hermano. Dice así: tus manos, ¿qué dice? Me hicieron y me formaron. Parece que lo leímos también en el primer estudio, parece que fue. ¿Cierto? Dos cosas. Tus manos, ¿las manos de quién? De Dios. Me hicieron y dice, y me formaron. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Aquí el salmista, volviendo a lo antiguo, aquí el salmista reconoce que el que lo confeccionó, una cosa es nacer y otra cosa es lo que dice mi hermanito Toño de televisión, es producir. Cuando tú haces toda la parodia para hacer un video y pones cosas y traes cámara y todo eso, tú estás produciendo algo, estás confeccionando algo. ¿Para que nazca qué? El video que tú quieres hacer. Pero, ¿quién es el que produce, el que hace hacer las cosas? Dios. Entonces, el salmista le dice, tus manos, Señor, yo voy a hacer de nuevo a la mamita aquí, que dice los otros días, no soy muy buena para el dibujo, no se rían mucho. ¿Ah? Ya, no, una patita muy cortita ahí. ¿Ah? Ya. Ya. Aquí está la guagüita. ¿Ah? Ahí está la guagüita. Cuando habla de concebir, es de aparecer, de salir, da a luz, dice alguien. Entonces, la Biblia hace que al concebir, al ser concebido nosotros en el vientre de una persona, dice que no es que seamos formados, no es que seamos hechos por Dios. El concebir, el dar a luz, yo creo que me ayuden ahí en ese mismo Salmo 51,
que estamos leyendo, ¿de qué está hablando el salmista? Para darle el contexto a por qué él dice así. Dice, está haciendo una oración él. Y le dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está orando él porque él se siente sucio, pecador. Y mire de la forma como ve las cosas. Porque yo reconozco que, ¿qué significan las rebeliones? Transgresiones. Me rebelo contra una ley. Me rebelo contra principios, valores, conceptos de Dios. Y vivo a lo contrario. ¿Qué dice Pablo? Pablo en una oportunidad dijo, miserable de mí, dijo. ¿Se acuerda? ¿Ah? Miserable de mí, dijo. ¿Cómo quisiera salir de este cuerpo? ¿Se acuerda cuando leímos esas partes? ¿Cómo quisiera salir de este cuerpo? Porque queriendo hacer lo bueno, ¿qué es lo que hacía? Lo malo. Y queriendo no hacer lo malo, para hacer lo bueno, tenía tendencia hacia el mal, dice. El mal, dice, el pecado me asedia, dice. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí el apóstol? Está diciendo de que hay un problema social aquí abajo, en la tierra, en el ser humano. Y eso es lo que está tratando de explicar aquí el salmista. Miren, se lo voy a ir leyendo así a poquito. Primer versículo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, le dice. El 1. Se reconoce pecador y reconoce que hay un Dios que puede perdonar su rebelión, su pecado, su transgresión. Y le dice el salmista: lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, le dice, de mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones, le dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Dijo las mismas palabras que el apóstol Pablo, por hermano. Las mismas. El pecado me asedia, está siempre ante mí, como quisiera salir de este tema. Él quería dejar como el cuerpo físico. Entonces, ¿qué está haciendo el salmista? No quiere ser pecador, no quiere, pero tiene un problema. Y aquí vamos a llegar al problema. Contra ti, dice el 4, contra ti solo he pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Socialmente había vivido de mala manera este salmista. Se había corrompido, el pecado, la rebelión lo había corrompido, pero era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Entonces, en una especie de defensa, él dice algo, escúcheme bien: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, le dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y empieza ahí, y empieza como a tocarle la yayita a Dios. O sea, Señor, yo estoy podrido, Señor, yo soy lo último, pero para que tú seas reconocido justo, le dice, mire, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, o sea, por justo. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro, por justo, por una persona que no es abusadora, que establece leyes y situaciones y cosas y de verdad prevalecen las leyes de Dios. Entonces el salmista le hace decir esto. Y le dice, yo soy un pecador, estoy podrido, estoy mal. Estoy muy mal, Señor. Reconozco que he pecado y no quiero seguir siendo un pecador. Entonces ahí hace esta exclamación. 5. He aquí, escuche, he aquí, en maldad he sido formado. ¿Dónde ha sido formado usted aquí en este mundo? ¿Sí o no? ¿Ah? En maldad he sido formado, Señor, y me diste a luz en pecado. Y me diste a luz en pecado. Por eso hablábamos de concebir, dar a luz, salir. Hay una ley natural que hablábamos, ¿cierto? Y esa ley natural, dice el Salmo que acabamos de leer recién, ¿cuál era el 119? ¿Ah? Lo leemos de nuevo. 119, 73, ¿qué dice?
tus manos me hicieron y me formaron. Tus manos me hicieron, me confeccionaron. Arriba, ¿se acuerdan? Ya hablábamos que ¿qué es lo que somos nosotros? Buena semilla. La información genética que Dios tiene de cada uno de nosotros antes de venir al vientre de nuestras madres, Él nos hizo allá arriba. Por eso los niños son del cielo. De ellos es el reino de Dios. Es de ellos. Porque todavía no se han echado a perder aquí abajo. Me hicieron tus manos allá arriba, Señor. De allá vengo yo. Todos venimos de allá. Porque hay una ley de Dios natural, de la forma de llegar aquí. Entonces, y dice ahora, tus manos me hicieron y me formaron y me dieron forma. Aquí está diciendo el salmista, en pecado me concebiste. Mi madre me concibió en pecado. ¿Lo volvemos a leer de nuevo? El 51. Vamos al 51 de nuevo. Que se me perdió el 51, 5, sí. Ya. ¿Qué dice? Dígalo fuerte. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿quién? Dios. ¿Quién la concibió en pecado? Porque la madre, ¿qué es lo que era? Una pecadora, por hermano. ¿Usted y yo qué somos? Pecadores. ¿Cómo concibe usted a sus hijos? En pecado, po. Pero los hijos, ¿quién los hace? Dios. Concebir es dar a luz, es nacer. No es formar ni crear. ¿Me está entendiendo o no? ¿Sí? Ya, vamos a seguir entonces para tener más claridad de este tema. Y dice, Salmo 139, 13, si me echa una manito ahí. Salmo 139, 13. Vamos a tratar de avanzar a ver si llegamos hasta las 6, ¿eh? Nos quedan 70 todavía. ¿Qué dice? Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste. ¿Quién hizo la guagua en el vientre esa de la prostituta? ¿Quién hizo la guaguita en el vientre de la fornicación, de la mujer que estaba fornicando? Dios. Dios, porque hay una ley natural, no existe otra forma. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. Lo vamos a ver. Y dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139, 13, si usted lo quiere ver. Dice ahora, Salmo 103. Si me ayudan ahí, a ver, búsquelo usted. Salmo 100, versículo 3. A ver si me ayuda. Mi nieto es rapidito para esto. ¿Qué dice ahí? Reconocer que Jehová que es Dios. Y Él nos hizo y no a nosotros mismos. O sea, cuando un papá le dice, oye, si yo te hice la guaguita, no. Fue Dios el que hizo la guaguita. El que la confeccionó. Tus manos me hicieron y me formaron. Alguien dirá, y bueno, ¿y por qué entonces la fornicación? Por eso es que ya me voy a meter ya en lo que voy a pasar el próximo martes. Pero voy a hablar un poquito de las leyes. Dice el salmista, tus manos me hicieron y me formaron. Si hay una fornicación, una violación a una niña, ya que el hombre dejó embarazada a la niña. Entonces, alguien dice, bueno, si Dios está confeccionando las guaguas, ¿por qué confecciona la guagua dentro de una niña, en una violación? Ahí hablamos de Génesis, ¿se acuerda? ¿Ah? Si eso fue lo peor que nos pasó, pues hermano. Cuando el diablo le dice una realidad a Eva, oye, si ustedes van a ser como Dios. ¿Y después qué dice Dios? Y ahora ellos son como uno de nosotros. ¿Y qué dice el Salmo?
¿Qué dice el Salmo? Sobre todo para nosotros. Dice que Dios está entre medio de dioses. Y en medio de los dioses juzga, dice. Entonces, esto significa que hay una autonomía increíble, por hermano, en el cual nosotros, por eso hay que entender lo que dice Romanos sobre los cuerpos, cómo los hemos usado, bajo qué leyes. Por eso el otro día hablaba del pecado y de la maldad, dos cosas distintas. Dos cosas distintas, porque maldad había antes, porque no había ley. ¿Se acuerda? Y hoy día hay pecado, hay transgresión, hay rebelión. ¿Me rebelo a qué? ¿A qué me rebelo? A algo que se me hizo una ley y me dice esa ley, tú tienes que vivir así. ¿Y sabes lo que hago? Me rebelo contra eso que me dicen cómo viva. Yo vivo como yo quiero, dicen un hermano. ¿Qué me va a mandar el pastor a mí? Tengo nada aquí, negro feo ese. ¿Ah? Porque todos son más bonitos que el pastor, porque siempre el pastor es más feo. Pero tengo hijos lindos. Por eso decimos que a los hijos los da Dios. Los da Dios, pero te los da a ti. No te los presta como dicen unos hermanos. Y le dio Dios hijos a Abraham, dice. Le dio Dios hijo a Abraham. Te dio Dios hijos a ti y a ti te los dio. No te los prestó, soy responsable de ellos. Yo cuando te doy algo no te lo quito. Ya, ese es un reclamo nomás. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Ah? Un mal dicho que salió en la iglesia cristiana, un mal dicho nomás. No hay un respaldo bíblico para decir eso. No hay, porque la Biblia dice que te los dio. He escuchado mucha gente que dice eso y de hecho a veces escucho y no digo nada porque uno no puede andar enseñando en todos lados, terrible agrandado. ¿No? Entonces, pero los hijos son dados. Lean todas las partes de la Biblia cuando Dios entrega hijos a la familia. Le dio Dios hijos a Jacob, le dio Dios hijos a Abraham. La palabra dar significa entregar totalmente, incondicionalmente. ¿Usted cree que si los hijos Dios no los diera, dejaría que le tocaran a algún chiquitito? Son de Él, pero Él los dio. ¿Se fija? Claro, es como que quieren vaciar su conciencia de no hacerse responsable de lo que es de ellos y de la formación que ellos tienen que entregar, de la responsabilidad que tiene cada uno. ¿De verdad, hermano? ¿Cómo? Pero lógico, pues, si son de uno, pues. Siempre vamos a ser sus padres, aunque estemos viejitos. Así están hechas las familias, pero la autonomía nos ha echado a perder esa relación, pues. La autonomía, no se olvide nunca de eso. Ya, a ver que no me pierda mucho. Reconocer que Jehová es el Dios que nos hizo y no a nosotros mismos. Amén. ¿Estamos claros en eso? No nos hemos confeccionado nosotros en nuestras guatitas, en las guatitas de las mamás, sino Dios es el que nos ha confeccionado, porque hay una ley natural de Dios. La ley natural de Dios, hermano, es que hay cierto, ¿cómo decimos? El esperma del hombre, ¿sí? Y el óvulo de la mujer es la que ovula, la que da la vida. Por eso nosotros somos la mujer de Dios, ese es otro tema. La iglesia, mujer. Y le muestra la esposa del Cordero y le muestra una ciudad. ¿Qué tiene que ver una esposa con una ciudad? Pero el ángel le dice, te voy a demostrar la desposada, le dice, la esposa del Cordero. Y le muestra una ciudad. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que le pasa eso? Ya, ¿por qué? Porque ovula vida. Ovula vida, da vida. ¿Entiende? Y la ley de Dios, cualquier esperma que se junte con el óvulo produce vida. Ahora Dios establece la palabra, que eso es lo que vamos a irnos introduciendo ahora, que cómo se debe usar esta ley, por hermano. Cómo se deben usar estas cosas. Entonces ahí es donde nos convertimos y le dice el salmista, he transgredido, le dice. He pecado significa eso. He faltado a tu ley. La ley natural tuya, Señor, la he pasado a llevar, perdóname. Señor, he sido formado en pecado. Comencé a abrir los ojos y empecé a ver a todos los pecadores y empecé a aprender lo primero, la maldad.
Me mandaron al jardín, le pegué un combo en un ojo a uno cuando quiso decirme algo, porque lo vi en la casa, Señor, que mi papá le pegaba a mi mamá. ¿Ah? Y dice que fue formado en esa maldad y concebido. Cuando fue dado a luz, llegó entre medio puros pecadores. ¿Qué le vamos a hacer, pues, hermano? Soy pecador. Usted y todos los que estamos aquí, los que nos escuchan y los que nos ven, somos todos pecadores. Entonces, es verdad, fue dado a luz esa guagüita en pecado, pero la guagüita no es un pecador, porque está hecha por Dios, es una buena semilla, aunque sea la hija de la prostituta, de la última más mala prostituta que puede haber en una nación, hermano. Esa guagua es un género, es un gen de Dios. Por eso dice que Él es el que nos crea y nos forma. Dos cosas, crear y formar. El embrión, cuando nosotros ya comienza a crearnos en el embrión, ya nos está Dios dando forma allí, ya nos está formando Dios. Oye, qué increíble. Ya, vamos a seguir. Dice Eclesiastés 7:29, si me ayuda usted ahí y vamos juntos. Eclesiastés 7:29, si querés lo lee conmigo. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, dice, que Dios hizo al hombre recto. Lo hizo de hacer, de confeccionar. ¿Cómo lo hizo? Recto, bien hecho significa eso. Amén. Eclesiastés 7:9. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto, bien hecho. Bueno, ¿y por qué somos tan chuecos? Soy chueco, le dice uno al otro. ¿Ah? 7:29. Y ahí dice que Dios nos hizo recto, nos hizo bien. Eso está diciendo Eclesiastés, que nos hizo bien, nos confeccionó bien. Pero ellos, ¿quiénes? Los hombres buscaron ¿qué? Muchas perversiones. ¿Se fija? Estábamos bien hechos. Hasta el diablo dice la Biblia que estaba bien hecho, Ezequiel 28. Le dice, tú hombre eres, ¿cierto? Cuando te creé, le dice Dios, estabas bien hecho, bien formado, bien hechito. Hicieron hasta fiesta para él, muñeco, cuando lo crearon. Hasta que entró en ti maldad, dice la Biblia. Ahí cambiaste. ¿Se fija? Oiga, a veces dejamos entrar una cosita nada más y esa cosita nos deja para el otro lado. ¿Eh? Ayúdenos el Señor. Pero no tenemos ninguna disculpa delante de Dios. Bueno, naciste entre medio pecadores, menos nosotros, pues, hermano. Imagínense Dios cuando habla por el apóstol Pablo ahí y se acuerda de todos los que conquistaron por fe, que en aquel tiempo no había Espíritu Santo como hoy día. Y dice el Espíritu de Dios allí por el apóstol Pablo, que dicen las profecías, que Dios no se avergüenza. En Isaías dice eso, no se avergüenza ser Dios de ellos, de esa gente, hermano, que creyeron por fe. Y Jesús, ahora que hay Espíritu Santo, que tenemos todas las regalías del mundo, hermano, para irnos al cielo, dice en Apocalipsis, ay del que se avergonzare de mí. O sea, somos peor que los de antes, hermano. Más vanidosos, más flojos, más perezosos. ¿Ah? Peores. Ayúdenos el Señor, ¿ah? Ayúdenos el Señor. Quiero que me echen una manito. Vamos a ir pasando rapidito, esto no ya. Perdón. Dijimos que la Biblia nos enseña a nosotros entonces que Dios hace al hombre recto, ¿cierto? En Eclesiastés 7:29, que lo hace bien. Pero debido a que el hombre, dice en Eclesiastés 7:29, busca, dice, las perversiones. Nosotros somos los que buscamos esas cosas, pues, hermano. No es que nos hayan hecho así, no nos hicieron así. Por eso el salmista le dice, me concebiste, le dice, dime, o sea, mi madre le dice, me concibió. No es que Dios lo concibió en pecado, ahí entre medio puros pecadores, no. La mamá de él, pues todos pecadores, pues, hermano. Aquí el que venga está entre medio, todos somos maldadosos, todos tenemos pecado, no hay ninguno perfecto. El niñito comienza a aprender cosas que no debería aprender. A veces tenemos la tele prendida donde no tenemos que tenerla prendida cuando el niño está chico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah?
A veces tenemos que enseñarle con disciplina y nos duele un poco el corazón aquí. Me tocó porque parece que los nervios te le aprietan aquí, porque hay que castigar al niño y no lo así. Se convierte el niño en un chiche en vez de un tesoro. Los niños son un tesoro. En algún minuto tienen que dejar de ser un chiche. Cuando los niños ya comienzan a tener conocimiento de lo bueno y lo malo, el niño deja de ser el chiche y pasa a ser ¿qué? Un tesoro. No se olvide nunca de eso, hermanito. ¿Amén? Ya, ayúdanos al Señor. Decíamos entonces, si me ayuda ahí en Deuteronomio 1:39, porque alguien dice, porque teníamos esta palabra concebir, como que las guaguitas las hacíamos nosotros y nosotros las confeccionábamos y todo, y lo hacíamos en pecado. Entonces hay religiones que dicen que los niños nacen con pecado. No, los niños no nacen con pecado. Que nazcan entre medio del pecado es una cosa, pero eso no significa que tiene que ser como somos nosotros. Ese niño puede venir para una gran bendición. Amén. Porque ese niño viene del cielo. De ellos es el reino de Dios. De ellos, lo dice Lucas 18. ¿Se acuerda? ¿Ah? Mateos también. ¿Por qué de ellos? No tienen que arrepentirse de nada. Mire, usted trae un niñito aquí de 1 año, de 3 años, le dice al chiquitito, arrepiéntete de tu pecado, no tiene ni idea. No va a mandar a bautizarse un niño. El bautismo es para arrepentimiento de pecado, dice la Biblia. No puedo estar bautizando a un niño, por hermano. Ayúdenos al Señor. Y dice, Deuteronomio 1:39, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo. ¿Qué no saben los niños? Lo bueno ni lo malo, no saben. ¿Se acuerda que le dije yo que de repente los cabros chicos pelean y todo, y a los 3 minutos están de nuevo jugando? No están, porque ellos no logran asimilar la maldad, no la asimilan. Ellos no asimilan el odio, no asimilan la envidia, no asimilan esas cosas ellos. Ellos asimilan, simplemente sienten. Eso es lo que hacen, no asimilan, sienten. Sienten rabia, sienten pena, sienten ganas de llorar, de reír. Eso es lo que hacen los niños, sienten cosas. Entonces no podemos a los niños culparlos de algo por lo que sienten, porque ellos no saben ni lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá, dice Deuteronomio 1:39, cuando Dios promete la tierra prometida y le dice hasta a Moisés que no va a entrar, ¿se acuerda? Le dice Moisés, tú tampoco vas a entrar porque malo lo que hiciste, haberme golpeado. Entonces aquí la cosa cambia. Así que Josué, que había sido fiel, él seguía a cargo del tema, y esos chiquititos que no tenían idea de nada, ellos fueron los que Dios les promete la tierra prometida como niños que no sabían de nada. Yo creo que en Santiago 4:17 me eche una manito también. Santiago 4:17. Me quedan 5 minutitos, hermanito. Santiago 4:17. ¿Qué dice así? ¿Me ayudó ahí? ¿Lo tiene? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es pecado, es transgresión, porque sabe. ¿Me está entendiendo, no? ¿Estamos en Santiago? ¿Estamos en Santiago? 4:17, perdón. Estaba poniendo Santiago. Santiago 4:17. Ahí está. Y dice, me gusta darle como un contexto un poquitito a los versículos que leo. Vamos a leer de un poquitito más arriba. Y dice el 15, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor, ¿qué dice ahí? El 15, en lugar del cual deberíais decir, si el Señor quiere, pues está enseñando un poco sobre las vanidades de nosotros, de nuestras decisiones, y nadie toma en cuenta al Señor. Amén. Ya. En el lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, no es llegar y tomar una decisión porque es si el Señor quiere. De eso está hablando. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, dice. Y el que sabe hacer lo bueno
el que sabe hacer lo bueno. Por eso le decía el otro día que hay gente que va a ser acusada de maldad y gente que va a ser acusada de pecado, de transgredir. Porque la Biblia dice que nosotros, cuando ya conocemos la palabra, el conocer, el saber, el entender, y seguimos haciendo lo malo, somos pecadores, por cuanto ese ya no tiene más sacrificio por su transgresión. Por eso la Biblia dice, para el que está afuera y que es maldadoso igual. Mire, le dice a ese, más vale que no me hubieseis conocido, dice. Más vale. O sea, no significa que se va a ir al cielo. No sé, eso depende de Dios. Yo no puedo decir quién se va al cielo, quién no se va al cielo. Dice la Biblia que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de entender y comprender las Sagradas Escrituras, porque esto nos ayuda, hermano, a llegar al cielo. Ahora, si usted y yo no tomamos la bendición de vivir conforme a lo establecido por Dios, es usted que se la pierde y yo también. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Pero ni la maldad entra al reino de Dios, ni el pecado. Y no voy a hablar, yo no estoy hablando de un mundo evangélico, tengamos cuidado con eso. Hay todas estas religiones que conocen a Dios y saben cómo funciona este tema. Entonces, aquí no se trata de una religión, porque Dios no es evangélico, Dios no es católico, Dios no es mormón, no es testigo de Jehová, no es islámico. No, Dios es el Dios de toda la tierra, por hermano, de todos los hombres. Él es todo. Y nosotros creemos en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que creemos nosotros, que esa es su palabra. ¿Cuántos creen en la Sagrada Escritura? Esa es su palabra. Si algún día nuestra religión se aparta de las cosas del Señor o empiezan con otras cositas y se apartan de la Biblia, nosotros tenemos que retirarnos de ese lado también. No sé qué nombre le vamos a poner a la religión, no tengo idea, pero vamos a seguir tras nuestro Señor Jesucristo como es el lugar. Porque para eso tenemos su palabra, no necesitamos una religión, necesitamos su palabra. Jesús es tan increíble con su palabra que dice, cuando yo venga de nuevo, yo no los voy a juzgar a ustedes, dice. ¿Quién los va a juzgar? La palabra, dice. ¿Se fija? Él no va a levantar juicio. Él no va a decir ninguna otra cosa que no diga la palabra de Dios, la Biblia. Eso es todo. El que no vivió como tenía que vivir, como nos enseña la Escritura. Por eso hay gente, y al diablo le interesa harto que nadie tenga conocimiento, hermano. Porque así la gente vive a la cachunte nomás, como decía mi abuelita. ¿Ah? O como decía un pastor, al que te importa, decía. No, pues si no hay que vivir así. O sea, a nosotros Dios nos dejó una forma de vida, una filosofía, una manera, una idea de vida. Y así es como tenemos que vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, y el que sabe hacer lo bueno y hace lo malo, ese es un pecador, ese es pecado. Eso es transgredir, faltar, rebelarse a la filosofía de Dios, a la forma de vida que establece Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya, estábamos leyendo en Santiago, ¿cierto? Quiero leer un poquitito aquí. Dice, si usted me ayuda, en Deuteronomio 32, lo último que leo ya porque ya estamos listos. Dice Deuteronomio 32, a ver, voy a leerlo aquí. Deuteronomio 32. Lo vamos a leer aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Si me ayuda ahí en el versículo 5 y 6. Después vamos a leer otro más abajo. Dice, la corrupción. Vamos a leer un poquitito más arriba. Del 3 vamos a leer. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios, dice. Él es la roca. ¿Cuántos creen eso? Amén, ¿cierto? Cuya obra es perfecta. Amén. ¿Cuántos creen eso? Porque todos sus caminos, ¿qué dice? Son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Y cómo hizo el hombre en Eclesiastés? Cuando lo leímos, recto. O sea, cuando yo venía aquí en la guatita, yo venía así, derechito. Pero salí para afuera y quedé más doblado que un desfile curado, dijo un amigo. Ahí me he doblado, la sociedad.
me corrompió, empecé a ver cosas y empezó mi vida a manejarse en forma diferente. Pero Dios me había hecho bien. Si hasta el diablo lo había hecho bien, dice en Ezequiel 28, pues, hermano. Eras perfecto, le dijo Dios. Léalo ahí en Ezequiel 28. Eras perfecto, le dice Dios a Satanás, en todos tus caminos, le dice. ¿Hasta cuándo? Entró maldad en él. No había pecado todavía, entró maldad en él. Y ahí Dios lo sacó de allá del monte de Dios. Fuera, le dijo. Porque los maldadosos no se van al cielo tampoco. Sin importa que afuera de verdad hay gentiles que no tienen a Jesucristo. Pero también hay personas, hermanos, que innatamente adoran a un Dios creador y no tienen ni idea ni quién es, ni cómo es, ni a dónde vive. Porque no están en ninguna religión. Dios se encargará de ello. Por eso dice, en una parte, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Cuidado, que a nosotros muchas veces parece que nos incrustan un monopolio de Dios, como que somos monopolistas. Nosotros nomás somos los que somos salvos. Es salvo todo aquel que teme a Dios, dice. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ayúdenos el Señor. Amén. Ya, decíamos entonces ahí estábamos leyendo en Deuteronomio, que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto, y nos acordamos ahí de cómo Él hace al hombre. Lo hace recto, bien hechito. Somos, dice Mateo 13, somos buena semilla. Amén. Buena semilla. Ya, termina el tiro. Y dice, la corrupción, dice, no es de Dios, no es suya, dice. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, dice. Oiga, ayúdenos el Señor, ¿ah? Fuimos bien hechos, hermano. Qué fome la sociedad que hemos confeccionado nosotros, los hombres en la tierra, la vanidad del hombre, el deseo de tener las cosas de esta vida y no buscar el reino de Dios, su justicia. Qué fome. Y esto de aquí abajo va a durar menos que un candy, hermano. ¿Y después qué van a hacer los que buscan las cosas de aquí abajo? ¿Y se conforman con vivir bien aquí? No, pues están calentitos en la casa, que van a ir a la iglesia, hace mucho frío, pues, hermano. ¿Ah? No, está buena la película, aquí vamos a ir a la iglesia. No, estamos todos juntitos, tomemos una buena once, un buen tecito ahora, que estamos todos juntos aquí. Entonces ya nos hemos conformado y buscamos aquí la felicidad, aquí la buena manera de vivir. Aquí es como que está todo lo que nos llena, y no es aquí, dice Dios. Cuando llegue la hora de los que hubo, aquí te quiero ver, cabrito. Así me dice el Señor a mí, no sé a usted. ¿Ah? Ayúdenos el Señor. Vamos al 18, ahí mismo, 18, el último versículo que leímos, Catita. Me salió igual que el hermano Rubén. De la roca, ¿qué dice? Que te creó, de la roca que ¿quién me creó? ¿Quién me creó entonces? ¿Quién lo creó usted? La roca, la roca. La roca. ¿Quién es la roca? Por Él, en Él y para Él están hechas todas las cosas. Por eso les dije la otra vez, no existe un gen que sea fuera de Jesús hecho. Él es el primo. ¿Qué significa primogénito? Primer gen de Dios. Lo primero que hizo Dios, hombre. Es también el unigénito, el único gen de Dios. No hay otro gen. Todos estamos hechos en Él. Todos estamos hechos en Él. Lo que pasa es que unos se echaron a perder para un lado y los que están regenerados para otro. Nada más que eso. Así están hechas las cosas. Y dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios. ¿Qué? Dice, tu creador. Entonces, hermanito, Dios a nosotros nos crea y nos forma en las guatitas de nuestras mamitas. No existe una guaguita que sea pecador. No existe. Que nazca en pecado es una cosa. Mi madre me concibió en pecado. ¿Quién lo concibió en pecado? Dios. ¿Quién lo concibió? Su mamá. Apareció, llegó a este mundo, dio a luz a aquella madre en pecado, porque habían puros pecadores y ella también. ¿Se fija? Pero lo que venía era recto, estaba bien hecho. Aquí
nos hemos echado a perder uno a otro. Ayúdenos el Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya, que el Señor nos bendiga, nos pasamos.